Buenas noches. El nieto del Bester Gordillo anuncia que se suma al proyecto de López Obrador. Cuauhtémoc Blanco irá codo a codo con López Obrador. La panista Gabriela Cuevas, que actuó con severidad y asesorada por Felipe Calderón para desaforar a López Obrador hace 13 años, va con López Obrador. ¿Qué está ocurriendo? Vamos a revisar estos casos y vamos a ver también cómo los panistas recibieron esta tarde a la hace poco presidenta del PRD, Alejandra Barrales, quien será su candidata al gobierno de la Ciudad de México. Tendremos además el candidato del PRI, José Antonio Meade, anuncia su propuesta de seguridad y justicia. Se centrará en ir contra el dinero y las armas de los criminales. En Cholula, Puebla, el ejército abandona las tareas de seguridad. El alcalde dice que es una represalia política de la defensa nacional. Tendremos otra increíble historia de construcciones turbias en la Ciudad de México. Los vecinos tenían detenido el proyecto de un edificio en Bosques de las Lomas que debería ser de 4 pisos y va por 34. Pero hoy el gobierno retiró los sellos de suspensión. Cadena de errores. La Procuraduría de Justicia de la Ciudad de México falla en su acusación por homicidio en contra del conductor del BMW, el que se estrelló en Reforma. Tendremos la historia. Lo que alguna vez fue un sueño para Acapulco termina así. Decíamos, ya va a haber estadio, ya vamos a venir a ver equipos que nunca habíamos visto. América, Chivas, Necaxa. Iba a ser un estadio de fútbol de primera división. Hoy es una obra abandonada en manos de un grupo de autodefensa. René Fujiwara, nieto del Bester Gordillo y exdiputado federal de Nueva Alianza, se sumó al proyecto de López Obrador. En su cuenta de Facebook escribió que ha decidido apoyar a Morena porque dijo es evidente que es la única opción para que México retome el rumbo. Además hizo un llamado a los maestros y a los militantes de Nueva Alianza para que se sumen a López Obrador. Hoy en Veracruz, López Obrador dijo que su partido tiene las puertas abiertas para los militantes del Partido Verde en Chiapas, que el fin de semana protestaron por la alianza con el PRI para la gubernatura y renunciaron al Partido Verde. Dijo que los verdes son bienvenidos, que cuando quieran se pueden integrar a Morena. Bueno, 2 casos. Tercer caso, por la mañana hablamos con Cuauhtémoc Blanco, presidente municipal de Cuauhtémoc, quien pues buscará la candidatura de Morena para el gobierno de ese estado, de Morelos. Nos dijo que de ganar la candidatura le va a dar la batalla sí al gobernador Graco Ramírez. Pues tenemos que estar muy al pendiente porque, bueno, como te menciono, no te puedes confiar del gobernador y del hijastro. La verdad que ellos han estado muy al pendiente de todo lo que hago, porque pues a como del lugar me quieren sacar, como te mencioné al principio. Pues soy un peligro para ellos, pero lo más importante, como te menciono, hay que esperar lo de la encuesta y después ver más adelante qué es lo que vamos a hacer. El cuarto caso. Ayer, para sorpresa de muchos, la senadora panista Gabriela Cuevas anunció que deja el partido en que militó desde que era adolescente para sumarse al proyecto de López Obrador. Gabriela Cuevas no especificó qué hará con los López Obradoristas, si va a ser candidato a una diputación federal o a la alcaldía de Miguel Hidalgo en la Ciudad de México, cargo que desempeñó entre 2006 y 2009. Por cierto, un año antes de esa elección, de la del 2006, en abril de 2005, la joven asambleísta Gabriela Cuevas se hizo famosa por pagar junto con el asambleísta del PAN, Jorge Lara, una fianza para que López Obrador no fuera a la cárcel. A López Obrador le habían quitado el fuero y tuvo que dejarla unas semanas, la jefatura de gobierno de la Ciudad de México. Se le acusaba de desacatar la orden de un juez para suspender una obra en Santa Fe. Así se expresó López Obrador en aquel entonces de lo que habían hecho, de lo que hicieron, del pago que hicieron para que no fuera a la cárcel, el pago que hicieron Jorge Lara y Gabriela Cuevas. Son unos tramposos. ¿Qué es lo que pretenden? Que no haya orden de aprehensión, pero que yo sí quede sujeto a proceso. Eso no lo vamos a aceptar.
Son unos tramposos, dijo sobre ellos dos López Obrador. La noche de aquel día en que Lara y Gabriela Cuevas pagaron la fianza, tuve oportunidad de entrevistarlos y esto dijeron. Ustedes no le dijeron a nadie del PAN, del Distrito Federal, ni del PAN Nacional, oye, vamos a pagar la fianza del López Obrador. ¿No se lo dijeron a nadie? Nuestra Gabriela? primera notificación fue por parte del diputado Lara para nuestro presidente nacional del partido. Del DF. A ver, ¿a cuál de los, o fue para los dos? Bueno, Jorge le notificó al presidente nacional cuando se estaba llevando a cabo y después... A Manuel Espino. A Manuel Espino. Después de que lo hicimos, notificamos a Carlos Gelista, nuestro presidente regional y a nuestro coordinador parlamentario en la ¿Ya Asamblea, consumado, Jesús Espino. ya pagada la fianza? Sí. Es decir, ¿ustedes actuaron de motu propio? Sí, pues es que... ¿De motu propio? Sí. O sea, ustedes actuaron y luego le avisaron al PAN. Sí. Este asunto también lo habíamos comentado de manera informal, debo decirlo, con Felipe Calderón. Él hace algunos días había manifestado que incluso él podría prestar sus servicios para hacerle el amparo al señor López. Entonces, Y se muere de ganas Felipe Calderón por debatir, porque López Obrador lo voltea a ver y le dé un poquito de juego también. Porque ustedes dicen es que López Obrador, pero Felipe Calderón en entrevista en televisión le dijo, señor López Obrador, debata conmigo, yo necesito subir en las encuestas, por favor, debata conmigo. Bueno, a ver, hablemos derecho, ¿no? aparte de esas consideraciones... Y ahora nos enteramos que Felipe Calderón tuvo que ver con esta decisión no tuvo que tomaron bueno, hoy. fue un asunto que habíamos de alguna manera compartido y también el día de hoy nos comunicamos con él para pues avisarle que ya habíamos ejecutado esta situación. Pues dieron la nota. Bueno, pues Ya yo dieron creo la que nota. más que dar la nota, Ciro, nos importa mucho que los ciudadanos, tanto al Distrito Federal como a nivel nacional, pues sepan la verdad de este caso. Lo que queremos es que ya se resuelva, Son 2,000 acabar pesos. con tanta política y si es por 2,000 pesos, que el señor López va a tener libertad, que siga haciendo campaña, que enfrente su juicio y ya acabemos con esta telenovela lo antes posible. Por favor, si me pueden repetir viendo a la cámara, porque creo que es muy importante, si me pueden decir, tomaron la decisión ustedes dos sin consultarle antes ni al presidente del PAN del DF, ni al presidente del PAN nacional. Así es. Claro que sí. Así fue. Así fue. ¿Fue iniciativa de ustedes? Ahí está la cámara. Así fue. Gabriela Cuevas era una de las mayores anti-López Obradoristas dentro del PAN y trabajaba de la mano de Felipe Calderón. El abogado Javier Quijano, que entonces como hoy asesora en asuntos legales a López Obrador, se expresó así de Lara y de Gabriela Cuevas. A este par de majaderos se les ocurrió, a alguien se le ocurrió, a un torpe, decir, bueno, pues vamos a pagar nosotros la fianza y vamos a pagársela aún antes de que esté detenido. Son unos majaderos, eso decía el abogado Quijano hace 12, 13 años. Y esto decía López Obrador sobre su hoy seguidora, hace 12, 13 años. Y ellos hacen una maniobra burda, donde pagan la fianza para que yo no vaya a la cárcel, porque empiezan a decir de que yo voy a utilizar, ¿no?, lo de la prisión para provecho personal. Bueno, pero eso fue ayer. Eso fue ayer, 13 años después, Javier Quijano, López Obrador y Gabriela Cuevas van a caminar juntos. Hoy López Obrador dijo, ¿para qué quiere en sus filas a Gabriela Cuevas? Necesitamos que ella siga siendo legisladora para que continúe siendo la presidenta del Parlamento Mundial. Gabriela Cuevas estuvo hoy en distintos medios, dio entrevistas básicamente fijando una idea. La fijó muy bien aquí en Imagen Noticias al mediodía con Yuridia Sierra cuando dijo que se suma al proyecto de López Obrador por su convocatoria incluyente. Y así respondió a la pregunta de lo que sucedió hace 13 años. El episodio famoso de aquella fianza fue hace 13 años. En 13 años cambia el mundo, se ha reconfigurado por completo en 13 años. Cambia nuestro país, ya pasaron 2 gobiernos, 2 sexenios completos en esos 13 años. Y también nosotros las personas, también cambiamos. En 13 años cambia el mundo y por lo visto López Obrador cambia para Gabriela Cuevas, quien del más furibundo anti-López Obradorismo hoy pasa a formar parte del López Obradorismo.
El precandidato del Frente Opositor, Ricardo Anaya, acompañó a Alejandra Barrales en su registro como precandidata del PAN para el gobierno de la Ciudad de México. Así la arroparon jefes delegacionales, legisladores y dirigentes del PAN. Nuestra coalición no se explica sin su talento, sin su fuerza, sin su resistencia, sin su sensibilidad. Y me refiero a la próxima jefa de gobierno de la Ciudad de México, querida amiga Alejandra Barrales. Muchas gracias, Alejandra. En un proyecto que es el nuestro, salimos todas las mañanas a tirar la basura. Y en el otro proyecto, que es el de ellos, salen todas las mañanas a recoger la basura. Vamos a ganar. Vengo a pedirles todo su apoyo y todo su respaldo para Alejandra Barrales. No le pusieron el chaleco, pero bueno, llegó vestida de azul a la sede del PAN. Alejandra Barrales dice: nosotros estamos tirando la basura, y otros, refiriéndose, suponemos, a Morena, están recogiendo esa basura. La aspirante independiente a la presidencia de la República, Margarita Zavala, criticó al PAN, partido en el que militó hasta octubre, en su cuenta de Twitter, y seguramente por lo de Gabriela Cuevas. Margarita Zavala escribió: es cada vez más evidente, el PAN dejó de ser democrático y por eso está hoy dividido y debilitado. Ni un voto más a esos partidos corruptos. Margarita Zavala. El precandidato presidencial del PRI, José Antonio Meade, estuvo en Durango y ahí delineó 5 ejes en su propuesta de seguridad. Meade propone atacar las finanzas de los grupos criminales, mejorar las condiciones de las policías, homologar los castigos, los delitos, homologar los federales con estatales. También propuso una base de datos para identificar a criminales y atender las causas sociales que generan la violencia. No hay un tema más importante hoy en la agenda nacional que el tema de seguridad. La labor fundamental, la razón de ser, la razón primaria de un gobierno es asegurar el espacio de integridad física de la persona. Todo el actuar de gobierno debiera de girar sobre ella. Para que seamos exitosos en una política criminal, en una política de seguridad, tenemos que evitar que le demos refugio y que puedan esconderse los delincuentes y los instrumentos con los que delinquen. Esto lo dijo José Antonio Meade horas después de que el Sistema Nacional de Seguridad Pública presentara las cifras actualizadas de delitos. Según estos datos, ya fueron los datos de diciembre, con lo cual se puede hacer el comparativo del año. 2017 fue el año más violento de las últimas 2 décadas. Se registraron más de 25,000 homicidios dolosos, una cifra que superó en 23% a los 20,000 casos registrados el año pasado. Además, el año pasado hubo 1,148 secuestros, 17 más que en 2016. Morelos, Tamaulipas y Tabasco registraron más secuestros y el robo con violencia aumentó 35% respecto del año pasado. Y hablando de temas de violencia, anoche en Adrenalina, en nuestro programa Adrenalina, se presentó el reportaje El Estadio que no fue. Esta es la historia de la que dábamos cuenta la semana pasada. Es la historia de un estadio que se iba a construir en Acapulco, abandonado desde 2014 y que, pues según esto, fue tomado por grupos criminales, y para sacar a los grupos criminales aparecieron las autodefensas. A lo lejos, desde la carretera de Acapulco, la mole frente al mar se divisa. Pero todos los accesos están cerrados. ¿Cómo llegar a esas gradas inconclusas que devora el trópico? Solo guiados por ellos, las autodefensas de Guerrero. Controlan el estadio y la zona de Barra Vieja, donde las tumbas de jóvenes se multiplican por la droga. Se armó la población por lo mismo de que había muertes, secuestros, pedían cuota, mataban. Eligieron las balas, dicen, para no ver más hermanos acribillados. Veíamos cómo los mataban. Respondieron. Matamos como 3, 4, pero puros delincuentes. Cuentan que en sus recorridos detectaron que en el nuevo estadio Acapulco, abandonado desde 2014, la delincuencia jugaba de local. Antes de explicarnos, nos llevan por la carretera.
Cruzamos senderos en auto y a pie hasta la entraña de un sueño que los engañó a ellos y miles más. A su vieja canchita se sumaría esta. El proyecto para el nuevo estadio en Acapulco, Guerrero, es a la vez un proyecto deportivo, social y económico que marcará la pauta para continuar el desarrollo urbano en este puerto turístico. Hubiera sido muy bueno para uno, para la población. Una alegría. Decíamos, ya va a haber estadio, ya vamos a venir a ver equipos que nunca habíamos visto. América, Chivas, Necaxa. En 2012, Constructora Loza arrasó la tierra de Plan de los Amates. Empezaron a tumbar lo que es palmeras, manglares. 20 hectáreas de trópico se tornaron desierto. Entraban los trabajadores, camiones, material. Al suntuoso complejo con plaza comercial y hasta un acuario, lo financiaba el empresario Mohamed Morales, expropietario del Veracruz. La Femex-Food rechazó haber apoyado el proyecto. Había una persona no grata trabajando ahí que tenía una serie de fraudes terribles. El 9 de diciembre de 2015, Morales, dueño del estadio, desapareció en el restaurante Los Arcos de la capital del país. Según las primeras versiones periodísticas, la Fiscalía de Veracruz lo arrestó ahí por fraude y lo llevó al penal de Misantla, pero la propia Fiscalía negó todo ello. Su abogado, Rodrigo Higuera, quien no aceptó una entrevista, denunció que en realidad su cliente fue secuestrado. Son ya 2 años sin noticia del paradero de Morales. ¿Y el estadio? Suspendida la construcción, adiós fantasía. Una tristeza, pues. Es como si te dan un juguete cuando eres niño y de repente te lo pierden, te lo dan a las 11 de la mañana. Para la comunidad es como una tristeza y una desgracia. Pero la desgracia ni siquiera era el estadio que nunca fue, sino que su estructura, un monstruo gris, se volvió base de sus rivales. La mafia de aquí mismo lo usaban para esconderse, metían carros y el gobierno como nada más pasa a la carretera, pues aquí para ellos era un refugio muy seguro. Vaya historia. El domingo a las 10 de la noche en Adrenalina se va a presentar la segunda parte de este reportaje. Nosotros lo recuperaremos aquí el próximo lunes. Hoy se llevó a cabo la 4ª audiencia en el juicio que se sigue contra Carlos Villuendas, acusado del homicidio, lo recordarán, de 4 personas que viajaban con él la madrugada del 31 de marzo del año pasado, cuando él venía manejando su automóvil BMW en Paseo de la Reforma a alta velocidad, se estrelló. Bueno, ya pasaron 10 meses de este hecho y el Ministerio Público no ha podido presentar pruebas contundentes contra el señor Villuendas y han dejado ver una cadena de errores en cada audiencia. Ni siquiera han podido demostrar que Carlos Villuendas manejaba alcoholizado. Estas son las imágenes del juicio oral que se lleva por el caso de Carlos Salomón Villuendas, quien se estrelló en Paseo de la Reforma el 31 de marzo de 2017, matando a las 4 personas que lo acompañaban. El Tribunal de Enjuiciamiento, encabezado por la jueza Belén Bolaños, ha revisado 27 pruebas presentadas tanto por el Ministerio Público como por el abogado defensor. En las audiencias celebradas hasta hoy, la jueza ha llamado la atención al Ministerio Público en diversas ocasiones por fallas en su actuación. Agentes del Ministerio Público eviten tener contacto visual con la perito. Así será. Y usted, perito, su mirada directamente al tribunal. En otra audiencia celebrada el 18 de enero, un policía de investigación citado como testigo entró armado a la sala de juicio oral. Bien, por favor, ¿tiene el seguro su arma? No, señoría, eso va contra protocolo de seguridad en sala, señoría, que muestren un arma en la sala. Policías presentes en la sala sacaron al testigo del lugar y lo desarmaron. Los 4 agentes del Ministerio Público que acusan a Carlos Salomón Villuendas de homicidio culposo tampoco pudieron presentar ningún video sobre el choque. Fallas técnicas en su actuación impidieron que las grabaciones que se conocen a través de redes sociales pudieran ser observadas por los jueces. Tampoco pudieron justificar la presentación de un croquis o plano para que un perito en tránsito pudiera explicar detalles del lugar del accidente. Quisiera el croquis porque son demasiados. Bueno. Nuevamente lo prevengo, perito y agente del Ministerio Público. Si vuelve a incurrir
en las prevenciones que le ha hecho oportunamente este Tribunal de Enjuiciamiento, se le impondrá una multa. Hasta el momento, la Procuraduría de Justicia de la ciudad tampoco ha presentado un certificado de estado de ebriedad que compruebe que Carlos Salomón Villuendas manejaba en estado etílico. La médico legista que lo revisó aceptó que lo determinó a partir de una inspección ocular. A mí no me compete determinar el grado de alcohol en la sangre, eso ya es cuestiones químicas. El presidente municipal de Cholula, en Puebla, el señor José Juan Espinosa, denunció desde la semana pasada una supuesta represalia de la Secretaría de la Defensa Nacional. Según el presidente municipal, el ejército le canceló un convenio de seguridad a raíz de que promovió el 5 de enero una controversia constitucional contra la Ley de Seguridad Interior. Es decir, la promovió el Ayuntamiento de Cholula y, molesto o inconforme ante esto, el ejército le habría retirado la protección. Sin embargo, el convenio de colaboración cancelado establecía que el ejército devolvía 2 camionetas usadas para patrullar y que se retirarían 10 militares de Cholula. Eso es lo que hizo el ejército. Para tratar de comprobar esto, de que sí se trataba de una represalia, el gobierno de Cholula entregó a Imagen Noticias el documento de entrega de las 2 camionetas que usaban los militares para patrullar. Pero el documento está fechado el 12 de enero, es decir, la Sedena devolvió las camionetas 7 días después de que el gobierno de Cholula interpuso la controversia constitucional. Ahí parecería tener razón el presidente municipal de Cholula. Hoy el comandante de la 25 Zona Militar de Puebla, el general Raúl Gámez, dijo que no hay represalia, que más bien el municipio de Cholula no renovó el convenio de vigilancia. Yo creo que hay una imprecisión por parte del presidente. La realidad es que el convenio feneció en agosto del 2016 y la presidencia no hizo nada por renovarlo. Pero no es a consecuencia de la Ley de Seguridad Interior. En ningún momento se puede mencionar. Nosotros, el ejército es institucional, ¿sí? No estamos nosotros derivados de otro tipo de decisiones. Somos respetuosos de lo que la Suprema Corte de Justicia de la Nación determine. No hay represalia, dice el jefe de la zona de la Defensa Nacional, pero el presidente municipal de Cholula, José Juan Espinosa, insistió hoy que la salida de los soldados del municipio fue una decisión arbitraria. La Sedena pues está equivocada porque es un convenio que ellos dan por cancelado de manera unilateral a tan solo unos días de haber presentado la controversia. Van a tratar de encontrar una justificación jurídica, más no moral. Bueno, conflicto entre un gobierno local y el gobierno federal vía la defensa. Lo cierto es que este convenio de seguridad fue firmado el 27 de agosto de 2015 y establece claramente que tenía una duración de 1 año, es decir, venció en agosto de 2016, tal como lo dijo el general Gámez. El gobierno de Cholula dice que las 2 renovaciones que se hicieron fueron por acuerdo verbal y que el convenio verbalmente, palabra, vencía hasta agosto de este año. La solución a este conflicto no parece fácil. Hoy el alcalde de Cholula dijo que esperan que el ejército regrese, que le renueve el convenio de colaboración, y el comandante de la 25 Zona Militar, el general Gámez, dijo hoy que cuando el municipio quiera se renueve el convenio, pues así de fácil. En otro gran conflicto entre un gobierno local y la federación, el gobierno de Chihuahua y el gobierno del presidente Peña Nieto, comenzó ya una caravana encabezada por el gobernador de Chihuahua, Javier Corral, a la Ciudad de México para exigir la extradición de César Duarte, para exigir que se le paguen 700 millones de pesos. Bueno, hoy, en medio de todo esto, la Fiscalía de Delitos Electorales informó que atrae la investigación sobre el presunto desvío de recursos estatales a campañas electorales del PRI en Chihuahua durante las elecciones del 2016. Con esto, la FEPADE investigará los delitos electorales y la Fiscalía de Chihuahua continuará con su investigación por otros delitos, el de peculado contra exfuncionarios del PRI. Ahora la Fiscalía de Chihuahua tendrá 3 días a partir de hoy, es decir, tiene hasta el miércoles para entregar
toda la información para entregar la carpeta de investigación a la FEPADE. En caso de que no lo haga, la FEPADE podría acudir a la Corte para obligar a las autoridades de Chihuahua a que le entreguen los documentos. Al gobernador de Chihuahua, Javier Corral, no le pareció este anuncio de la FEPADE y vía Twitter le pide a la Fiscalía, a la FEPADE, que abra su propia investigación. Corral dijo que la Fiscalía solo busca obstaculizar la investigación estatal contra César Duarte y exigió que revisen otros estados en donde pudo existir también un presunto desvío de recursos. Bueno, vamos a ver otra historia increíble de construcciones, al parecer irregulares en la Ciudad de México. Una más. Vecinos de Bosques de las Lomas, Coajimalpa, lograron que se suspendieran los trabajos en una torre proyectada para 34 pisos, que se construye en un fraccionamiento en donde solo se autorizan 3 o 4 pisos, se autorizan ciertos metros, dependiendo la altura serían 3 o 4 pisos. La obra estaba suspendida, pero el Instituto de Verificación, el INVEA, retiró hoy los sellos de suspensión y asegura que los desarrolladores acreditaron tener uso de suelo para seguir con esta obra. Esta película ya la vimos, solo que ahora el escenario es La Toscana, un fraccionamiento de Bosques de las Lomas. Allí, en donde solo se permiten casas de máximo 3 pisos, alguien autorizó la construcción de un edificio de 34. La misma película. Han empezado a surgir rascacielos por todos lados. ¿Y dónde están los servicios para todos esos edificios? ¿Dónde están las calles? ¿Dónde está el agua? ¿Dónde está la luz? ¿Dónde está el transporte público? O sea, hay una falta de planeación absoluta en donde lo único que vale es el derecho a ganar dinero y a volverse millonario a costa del bienestar de todos los ciudadanos. Pero estos ciudadanos están organizados. Su comité vecinal está registrado ante el INE y quienes lo integran participan activamente en los asuntos de su comunidad. En el caso de la torre, tienen el objetivo claro, impedir su construcción. Y ya enfilan baterías contra las autoridades capitalinas. Nuestra lucha es contra la SEDUBI y contra las leyes que le dan las facultades a SEDUBI. La Secretaría ni su titular, que obviamente están involucrados en todo este proceso de deterioro, de vandalismo urbano que está sufriendo la ciudad. Los vecinos de Bosques de las Lomas ya ganaron su primera batalla. El 28 de diciembre pasado, obtuvieron una suspensión temporal contra la obra y detuvieron los incipientes trabajos de excavación. Aquí, en esta delegación y desde el momento que tomamos las riendas, las personas que estamos a cargo, no va a haber cambios de uso de suelo, no vamos a permitir que se hagan edificios y nuestra dignidad y nuestros principios no están a la venta. Aquí no vamos a parar y vamos a usar todos los recursos que tengamos a la mano para detener este tipo de irregularidades. Y además, los colonos de Bosques de las Lomas quieren aliados. A nosotros nos gustaría que se unieran a nuestra lucha, que participaran otros comités vecinales de otras delegaciones donde están ocurriendo este tipo de situaciones. Lo que no puede seguir pasando es que nadie haga nada. Lo dicho, esta película ya la vimos. ¿Lograrán los vecinos modificar el guión? Por lo pronto, el INVEA retiró hoy los sellos de suspensión en el predio, pese a que los vecinos cuentan con un amparo. Consultado por Imagen Noticias, el instituto confirmó que los dueños acreditaron uso de suelo, es decir, tienen autorización oficial para construir 34 pisos, donde solo se permiten 3. Y en efecto, el certificado de zonificación de uso de suelo existe. Se autorizan los 34 pisos. Imagen Noticias revisó los programas de desarrollo urbano de Coajimalpa y el parcial de esa zona de Bosques de las Lomas y constató que la altura máxima permitida es de 4 niveles para edificios y 3 para casas. Sin embargo, la Secretaría de Desarrollo Urbano del Gobierno de la Ciudad nos responde en una tarjeta informativa
que tomó esta decisión acatando una resolución judicial del 2012 y otra de junio de 2017 que validan el uso de suelo para construir los 34 pisos. ¿Qué pasa aquí? Es decir, un juez o un tribunal ordenan violar la ley y la autoridad, al parecer, obedece sin chistar. Hay permiso para construir 4 pisos. Al día de hoy van a construir 34. ¿Qué cosas tan raras? ¿Qué más tenemos, Paula? En medio de escándalos mundiales por acoso sexual, al parecer en la región de Necochea, Argentina, esto no les interesa. Estas imágenes se registraron en el antro Casa Belia, donde les ofrecen bebidas alcohólicas a mujeres a cambio de quedarse en ropa interior y bailar. Después de que el video fue publicado en YouTube y se registraron quejas de vecinos y taxistas, el centro nocturno fue cerrado. Funcionarios públicos aseguraron que no tenía los papeles en orden. Un vuelo de la aerolínea KLM que iba de Ámsterdam a la Ciudad de México fue declarado en emergencia poco después de haber despegado. Esto luego de que un pájaro chocara con uno de los motores del avión, por lo que se le solicitó al piloto que regrese al aeropuerto de Ámsterdam, pero antes dio muchas vueltas para deshacerse del combustible y poder aterrizar. La aerolínea informó que todos los pasajeros fueron trasladados a otro avión para continuar con su viaje. Señalaron que ninguna persona resultó lesionada. Como si fuera una película de ficción, desde hoy Amazon Go permite hacer compras en un supermercado sin dinero en efectivo, sin contacto con cajeros y sin carritos. Y es que hoy abrió sus puertas el primer supermercado de Amazon Go en Seattle, Estados Unidos, con el que el usuario puede hacer sus compras y llevarse inmediatamente el producto sin tener que llegar a un cajero. Únicamente se necesita tener la aplicación en el teléfono. Amazon Go cuenta con cientos de cámaras infrarrojas y sensores que vigilan desde el techo y paredes cada uno de los clientes y saben qué es lo que están comprando para saber cuánto pagarán a través de la aplicación. El Congreso de Estados Unidos llegó a un acuerdo para reabrir el gobierno federal. Los miembros del Partido Demócrata aceptaron esta prórroga del presupuesto luego de que tuvieron el compromiso del líder republicano Mitch McConnell, quien aseguró que el proyecto de ley de inmigración se someterá a una votación el próximo mes. I hope and intend that we can reach bipartisan solutions on issues such as military spending, immigration, and border security, and disaster relief before the February 8th deadline. La ley fue aprobada por 266 votos a favor y 150 en contra. Esta ley otorga financiación al gobierno hasta el 8 de febrero. Esta noche Trump firmó la iniciativa que pone fin al cierre de gobierno. Permiso, Ciro. Gracias, Paula. Hoy, en la sección Educando a un Chairo, le vamos a explicar que no todo aquel que habla bien del gobierno recibió chayo, está buscando un hueso en los pinos, es un peñabot o cualquier cosa de ese tipo. Hoy habría que preguntarnos, ¿el Fondo Monetario Internacional recibe su chequezote en los pinos? Hoy aumenta la estimación del crecimiento de la economía de México del 1.9, al 2.3%. ¿Qué significa esto? Que están verdaderamente optimistas con la marcha de la economía. Ya le hemos venido platicando en los últimos días que no... A ver, es muy relevante. ¿Por qué? ¿Qué tiene de relevante? Es una estimación. Como todas las estimaciones. A ver, entonces que las estimaciones vayan... A ver, bueno, ¿cuál es la nota de esto? Sin ganas de descalificarte, porque ya todo el mundo está con... Que ya me cansé de las precampañas y de tirar basura cuando es de los otros. A ver, es muy relevante que la estimación del Fondo Monetario Internacional aumente. ¿Y por qué aumenta la estimación del Fondo Monetario Internacional? Ellos dicen que México va a venderle más productos, especialmente a Estados Unidos y al mundo. Que los riesgos que se registraron el año pasado, que nos hicieron lo que el viento a Juárez,
la entrada en vigor del gobierno de Trump, el inicio de la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, la volatilidad en los precios del petróleo, el proceso de normalización de la política monetaria. Lo que quiere decir es que la economía mexicana está sustancialmente más fuerte y sustancialmente mejor de lo que piensan algunos chairos. O sea, evidentemente, ¿tú crees que Christine Lagarde quiere trabajar en Hacienda? No. ¿Tú crees que recibe un cheque de Los Pinos? No. ¿Que la mafia del poder fue a decirle que engañe? ¿Escribir en algún periódico? ¿Salir en un programa de radio? Claro, tener 3 minutos de fama en la televisión. Oye, y te voy a decir que es relevante de toda esta información. Sería el primer sexenio desde 1970 que un presidente tiene 6 años de crecimiento continuo en la economía. Pero crecimiento. A ver, ¿es mejor crecer poquito? Sí, no me provoques, estás viendo que... Remátala, David. Hablando de poquito. El promedio de cotización en el Seguro Social son poquito menos de 12,000 pesos. La mayoría de los afiliados al Seguro Social ganan entre 12 y 16,000 pesos. Y solo 15,000 trabajadores tienen el salario mínimo. ¿Quiere decir que eso de que los empleos creados durante este sexenio son muy mal pagados? No tanto. Ciro, amigos, ¿cómo están? Día histórico para el fútbol y la política. Solo un africano ha sido nombrado mejor futbolista en Europa y fue en 1995. Ese se llama George Weah y hoy se convirtió en presidente de Liberia, un país africano de menos de 5 millones de habitantes. Es el país 177 en índice de desarrollo en el mundo. Milán fue el equipo en el que Weah impresionó por su potencia física y facilidad de gol. Este lunes, hoy, a los 51 años, juró el cargo ante 35,000 personas en el Estadio Nacional. Se dice que los futbolistas tienen solo cabeza para rematar, pero la historia nos dice que el mismísimo Rey Pelé se dejó seducir por la política y fue ministro en Brasil, ahora que está tan mal de salud. Otro par de exquisitos jugadores brasileños, Romário y Bebeto, buscan ahora mismo y respectivamente cargos como gobernador de Río y senador. Las Islas Faroe ya tuvieron de 2008 a 2015 a Kaj Leo Hall, un ex seleccionado nacional de fútbol, como primer ministro. Y más para acá, el explosivo y genial Cuauhtémoc Blanco, ya lo veíamos, pretende ser gobernador de Morelos. Va a necesitar mejores trucos que la cuauhtemiña. Tuvieron que pasar muchos años, 16, para que el América pudiera arribar a CEU en su autobús. En el 2001 y hasta la fecha llegaron en camionetas blindadas y anónimas. ¿Cuándo nos acostumbramos a la barbarie? Gran regreso a la normalidad gracias al civismo de las dos aficiones. El camión llegó a las 10:15 de la mañana aproximadamente, custodiado por más de 20 motociclistas y camionetas de la Secretaría de Seguridad Pública. Eso fue lo más relevante porque el partido, aunque tuvo emociones y aproximaciones, se fue sin goles. Y por cierto, por esta patada de Uribe intentando un remate de chilena, pues la comisión disciplinaria dice no hay reducción de castigo, algo que genera controversia porque la jugada, a mi entender y pues bajo el criterio de muchos expertos, tendría que haber sido sancionada cuando más con una amarilla. Ciro, amigo de los deportes esta noche. Gracias Javier. Hacemos una pausa. Al regresar, por ley, si un medio de comunicación, si nosotros mentimos o somos inexactos, por ley vamos a tener que conceder el derecho a réplica. Día realmente memorable hoy por la determinación que tomó la Suprema Corte de Justicia. Volvemos. La Suprema Corte de Justicia determinó hoy que tendrán derecho constitucional de réplica quienes acrediten que la información difundida por un medio ha sido falsa o inexacta respecto de ellos. Es decir, si alguien demuestra falsedad o inexactitud en una noticia o cobertura que lo afecte, el medio, nosotros, deberá darle la réplica por ley. Los medios, pues, por ley, deberemos aclarar o corregir una publicación falsa o inexacta. Si el medio prueba que la información no fue falsa ni inexacta, no procederá a la solicitud de réplica. Con esta determinación, la Suprema Corte considera que se da el equilibrio entre el derecho de la libertad de expresión de los medios y el derecho de la honra, la dignidad y la vida privada de las personas. Notable decisión de la Corte, sensata, justa,
lógica. Se quedan con ¿Qué importa? Gracias, buenas noches, ánimo. Imagen Noticias con Ciro Gómez Leiva, lunes a viernes 10:30 p.m. Participa en Imagen Televisión.